Buenas tardes, mi nombre es Montse Prats, trabajo en Excite Photo y Video Europe. Me gustaría daros la bienvenida a nuestro último webinar control de la escena con las cartas Color Checker Photo Excite que impartirá nuestro Colorate Excite José Pereira. Este webinar está patrocinado por Excite y Micrograma. El webinar tiene una duración de 1 hora aproximadamente. Durante el webinar podrán escribir las preguntas que les vayan surgiendo en el panel de control, pero debido al tiempo limitado nos será imposible responder a todas las preguntas. Iremos tomando nota de alguna de ellas y José Pereira responderá al final del webinar. Antes de pasar al webinar les daré una breve introducción sobre José Pereira. José Pereira es graduado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, con un máster en Documentación Audiovisual y posgrado de Fotografía Científica. Desarrolla su actividad principal en torno a la imagen digital aplicada a la digitalización, documentación, diagnóstico e investigación del patrimonio cultural. Está especializado en multitud de técnicas de registro a través de la imagen digital y es autor del libro Gestión del color en proyectos de digitalización de editorial Marcomo 2013. En la actualidad trabaja como profesional independiente, realizando trabajos y asesoramiento para instituciones públicas y empresas privadas e imparte formación en diversas universidades e instituciones. ¿Qué se va a tratar en este webinar? José Pereira hablará sobre introducción a la gestión del color en el procesador RAW, emplazamiento y uso de la Color Checker Passport, caracterización colorimétrica de dispositivos y escenas, ajuste tonal de la escena, ajuste de la exposición en cámara y control de calidad, verificando nuestros flujos de trabajo. Ya pasamos al webinar Control de la escena, con las cartas Color Checker Passport Photo de la mano de José Pereira. Dave. Hola, buenas tardes a todos los asistentes. Gracias, Monse, por la presentación. Y bueno, vamos a adentrarnos un poco en la materia que nos ocupa esta tarde, hablando un poco de las posibilidades de la Color Checker Passport, que, bueno, hay que recordar que en cierta manera son extrapolables parcialmente a otros modelos de cartas Color Checker. Bueno, este webinar se le puso un poco el nombre de control de la escena, pero primeramente creo que tenemos que matizar qué es eso de controlar la escena. Bueno, controlar la escena sería algo así, lo vendríamos definiendo como el ajuste pertinente de los parámetros de formación de la imagen. Aquí es muy importante quizás el término pertinente, porque una Color Checker Passport no solo nos va a permitir un control fiel de nuestra escena, por ejemplo, cuando estamos haciendo fotografía científica o fotografía de obras de arte o bienes culturales, sino que también la Color Checker Passport, de forma un poco divergente a otros productos de Color Checker, nos permite un cierto control creativo de la escena. Entonces, quizás sea el punto más importante y la característica más importante de estas cartas de color, que no solo sirven para trabajar con precisión la escena, sino que también sirven para hacer una interpretación de forma pertinente de cuáles son nuestros objetivos a la hora de realizar una captura fotográfica. Por tanto, se puede usar tanto desde un punto de vista de alta precisión como de un punto de vista creativo. Cuando hablamos de ajustar cosas en la escena, pues bueno, a través de una carta de color o desde un punto de vista creativo o preciso, quizás los puntos más concisos que nos va a ayudar la Color Checker en el ajuste de la escena, bueno, cabe decir que una Color Checker, como casi cualquier carta de color, va a tener siempre dos funciones, la función de herramienta de gestión de color y herramienta de verificación o de caracterización de dispositivos. En este caso, vamos a hacer un poco las dos cosas. Vamos a hacer tanto un poco de caracterización como un poco de gestión de color, así como un poco de control creativo. En resumen, esos dos puntos que podemos llegar a controlar con una Color Checker Passport se van a resumir en dos aspectos. Van a ser la transferencia de tono y la cromaticidad. Sin embargo, bueno, desde un punto de vista tecnológico,
transferencia de tono lo es todo, porque realmente una imagen RGB se compone a través de 3 canales, es decir, a través de 3 imágenes monocromáticas, donde realmente sus discrepancias en la transferencia de tono implican errores de cromaticidad. Al mismo tiempo, estos dos aspectos fundamentales que vamos un poco a desarrollar ahora, la transferencia de tono tendría consecuencias en la exposición o la exposición en la transferencia de tono y lo mismo en la neutralidad. La cromaticidad tendría un poco sus implicaciones en los cambios de matiz, es decir, que un color rojo no sea rojo, sino pues, anaranjado o verdoso o azulado, que el matiz no sea correcto, y después en los aspectos de colorido. Los aspectos de colorido son un poco más complejos porque realmente el colorido establece una relación entre el matiz o la pureza del color y la percepción de saturación que tenemos sobre él. Pero vamos, lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Cuando hablamos de tono, si hablamos de transferencia de tono, vamos un poco a referirnos un poco a matizar el concepto de tono, porque sobre todo en castellano puede ser un poco ambiguo el concepto de tono. Cuando hablamos de tono, realmente estamos hablando de un aspecto que se suele conocer como la tone transfer function, es decir, la función de transferencia de tono. La función de transferencia de tono, lo que nos viene hablando es la forma de codificar los niveles de luz en valores numéricos, es decir, cómo aquellas gamas de luminancia de la escena se traducen en píxeles o en esos valores numéricos que dan lugar a la intensidad que puede tomar un píxel. Al mismo tiempo, bueno, este tipo de funciones o de estrategias tecnológicas también lo que se corresponden, también se suele llamar como función de conversión optoelectrónica, lo que es la OFF normalmente, que suele llamarse un poco o definirse como la respuesta digital a un estímulo luminoso. Sin embargo, bueno, son términos ya más propios de la ingeniería un poco que de la imagen. Vamos a quedarnos, cuando hablamos de transferencia de tono, como la pertinencia o la precisión en cómo una gama de luminancia, es decir, un determinado nivel de luz que existe en una escena, se convierte o se transforma a un área concreta de nuestra imagen digital. Desde el punto de vista de la colorimetría, el color puede ser, ya digo, desde un punto de vista colorimétrico, puede ser repartido o puede ser dividido en dos conceptos fundamentales, lo que serían los conceptos cromáticos y los conceptos acromáticos, o los atributos cromáticos más bien y los atributos acromáticos. Los atributos cromáticos serían aquellos que se encargan de las variaciones de tono, o más bien propiamente matiz. Hablamos de tono porque en castellano muchas veces se dice tono, pues el color rojo tiene tono rojo, pero es un poco confuso. Hablaríamos con más propiedad de matiz. Y las variaciones acromáticas son las relativas a la variación de la luminosidad. Entonces, esta estrategia de abordar el color es la misma forma o la misma estrategia que utiliza el sistema de visión humano para formar el color, donde tenemos unas estructuras que son los conos dedicadas a la cromaticidad y tenemos unas estructuras que son los bastones dedicados a la acromaticidad. Entonces, desde ese punto de vista fisiológico del ser humano, se empiezan a desarrollar las estrategias para modelar los distintos espacios de color o modelos de color. De esta forma, inspirados en estos modelos, en esta forma de aproximarnos a la formación del color, en los procesos enfocados a la corrección de color o a la gestión de color, que podríamos llamar también, intervienen siempre dos fases, las correcciones cromáticas y las correcciones acromáticas. Normalmente las correcciones cromáticas están construidas a través de estructuras como pueden ser matrices o tablas, las famosas LUT o Lucas Tables, y las correcciones acromáticas suelen estar descritas o abordadas desde el punto de vista de las curvas de reproducción tonal, las famosas curvas que cualquiera ha usado y ahí está sobradamente familiarizado con ellas en casi cualquier editor de imagen, ¿no? Entonces, es muy importante quedarnos siempre con este concepto de estrategia, que al final está inspirado y proviene de nuestro sistema de visión. Así, de esta forma, dentro de un perfil de color ICC, ojo, vamos a hablar en este punto de perfiles de color ICC, que será un tema que abandonemos
tras abandonar esta diapositiva, los perfiles de color ICC están compuestos por dos estrategias, por dos fases. Una primera fase construida a través de curvas de reproducción tonal, donde se realizan ajustes de gamma, donde se realizan ajustes de no linealidad de la escena, etc. Y después otra fase construida o definida o descrita a través de matrices o tablas de conversión. Por tanto, dentro de un perfil ICC encontramos estas dos fases, incluidas en un mismo documento, archivo o proceso. Una primera fase acromática y una segunda fase cromática, o una primera fase a través de curvas de tono y una segunda fase a través de matrices y conversiones de color. Esto en cuanto al concepto del ICC, del International Color Consortium, que como es importante recordar que esta tecnología proviene de mediados de los años 90, de cuando no existían cámaras digitales, y en este punto los perfiles de color ICC están de forma muy intrínsecamente asociados a la digitalización con escáneres o a monitores o a impresoras. Cuando se formulan los estándares del ICC todavía no existen en las cámaras digitales. De hecho, está relativamente cuestionado el empleo de perfiles ICC durante los flujos de procesado de archivos RAW, sin tener en cuenta, evidentemente, que cuando nosotros acabemos de procesar un RAW necesitamos un perfil ICC en el que describir nuestra imagen final, pero eso ya es una imagen referida a la salida. Por tanto, cuando nosotros hacemos procesado RAW, necesitamos igualmente respetar estas dos fases. Necesitamos respetar los ajustes cromáticos y los ajustes acromáticos. Los ajustes cromáticos van a estar descritos o acometidos a través de los perfiles de cámara y los ajustes acromáticos van a estar descritos a través de una curva de tono que nosotros podemos diseñar e interponer a través de prácticamente cualquier editor de revelador RAW del mercado. Así, de esta forma, los ajustes cromáticos están encaminados a corregir las desviaciones en los procesos de demosizing o interpolación de color de nuestros archivos RAW y problemas de CRI, es decir, problemas de Color Render Index, problemas con fuentes de iluminación que no tienen una capacidad suficiente para reproducir con precisión el color. Y los ajustes acromáticos, acometidos a través de las curvas de tono, están esencialmente enfocados, en su mayoría, a corregir errores de exposición y también a corregir errores de linearidad de nuestro sensor, aunque hoy en día es tremendamente raro encontrarnos con sensores digitales que tengan problemas de linearidad. Por tanto, cuando nos encontramos con problemas de linearidad a la hora de dibujar una curva, bueno, pues va a estar más asociado a que exista una contracurva o una curva introducida por nuestra herramienta de procesado o que tengamos nuestra escala densitométrica de nuestra carta de color mal expuesta, etc. ¿no? Pero normalmente el ajuste cromático hoy en día prácticamente vamos a asociarlo a errores de exposición. Vamos a utilizarlo para o corregir errores de exposición o para matizar nuestros errores, nuestras pequeñas desviaciones de exposición. De esta forma, una Color Checker Passport está dividida en... Bueno, la Color Checker Passport tiene dos paneles principalmente, pero de esos paneles la parte inferior mantendría el patrón de la Color Checker Classic, el patrón Color Checker tradicional, donde la parte superior, a la parte que porta las muestras de color, así que como esa escala de 8 muestras de la parte superior del panel superior, para la redundancia, están enfocados a hacer a procesos cromáticos. Es decir, cuando nosotros realicemos nuestro perfil de cámara, esencialmente lo que va a hacer nuestra herramienta de caracterización es acudir a las muestras de color, en este caso a las muestras de color del patrón de la Color Checker Classic, y de ahí deducir nuestras desviaciones cromáticas, tanto motivadas por nuestra fuente de luz como motivadas por nuestra cámara o nuestros procesos de revelado. Y al mismo tiempo, dentro de la estructura de la Color Checker, vamos a tener las áreas acromáticas. O sea, las áreas acromáticas sería la escala densitométrica clásica que aparece en la parte inferior del patrón de la Color Checker, formada por 6 parches con densidades diferentes,
y esa escala que aparece en la parte inferior del panel superior, que está indicada a servir de chivato para alertarnos sobre problemas, alertarnos y orientarnos sobre problemas de exposición. Después también tenemos las regiones enfocadas o orientadas a hacer, a neutralizar dominantes, o podríamos decir vulgarmente, hacer correcciones de balance de blanco, que también en cierta manera es una herramienta acromática, porque al final lo que está haciendo es restableciendo el equilibrio entre canales. Los ajustes acromáticos decíamos que son acometidos por los perfiles de cámara. Entonces, un perfil de cámara habitualmente, de hecho en el mercado actualmente ya no existen prácticamente herramientas para hacer perfiles de cámara, existen algunas, pero bueno, quizás la más popular es la propia herramienta de S-Rite, denominada Color Checker Camera Calibration, que a veces nos engaña porque cuando abrimos el programa, en su margen superior derecho aparece el logotipo de Color Checker Passport, pero bueno, decir que es una herramienta que, como su nombre indica, sirve para hacer perfiles de cámara con cualquier modelo de carta Color Checker, es decir, Color Checker Passport, Mini y Classic. Una vez esta herramienta, bueno, veremos después su uso, es bastante sencillo e intuitivo. Simplemente decir que esta herramienta trabaja con archivos DNG. Por tanto, primero tenemos que convertir nuestro archivo RAW en un archivo DNG. ¿Por qué tenemos que hacer este proceso? Bueno, pues estas herramientas, bueno, normalmente ya todos sabemos que un archivo RAW es un archivo que es nativo del modelo de cámara que lo ha generado. Por tanto, cada vez que sale una cámara nueva al mercado, si nosotros somos los diseñadores de un software de este tipo, tendríamos que actualizar nuestro software. Igual que tenemos que actualizar pues, el motor de Adobe Camera Raw o nuestro Lightroom o cualquier otra herramienta de procesado RAW, cada vez que una cámara nueva es introducida en el mercado, tendríamos que bajar la actualización de este tipo de software. De esta forma, trabajando con archivos DNG, como trabajamos con un estándar, es un estándar de Adobe, pero en cierta manera es un estándar, pues los propios fabricantes se ahorran un poco esas actualizaciones continuas y tan tediosas que solemos sufrir. Aún así, bueno, estos softwares cada 6 meses, un año como mucho, suelen actualizarse un poco para ponerse al día en cuanto a las características de las nuevas cámaras que van saliendo. Entre las funciones que tiene Color Checker Passport, vemos que en la parte superior podemos hacer dos tipos de iluminantes, los perfiles de cámara sencillos y los perfiles de cámara con iluminante doble, que le llaman. ¿Por qué es esto? Bueno, porque en cierta manera los errores de temperatura de color, hasta cierto punto graves, tienen ciertas connotaciones en la precisión de las transformaciones de color. Por tanto, si nosotros somos unos profesionales que realizamos series fotográficas en ambientes donde la temperatura de color puede oscilar, como puede ser pues, fotografía con luz natural o fotografía en grandes escenarios con distintos tipos de iluminación, es conveniente hacer un DNG, hacer un perfil de cámara, un DCP, un DNG Camera Profile, desde nuestras temperaturas de color más extremas. Por ejemplo, hacer un iluminante que vaya desde una temperatura de color de tipo a tipo pues, D50, por ejemplo, o desde D40 a D50, o de D50 a D70. Es decir, porque así lo que hace la estrategia de diseño de perfiles de cámara es hacer interpolaciones de color entre ese rango, digamos, de temperaturas de color. Aunque, bueno, lo normal es trabajar siempre en una temperatura de color estable, ¿no? Si trabajamos con flashes, iluminación de interiores, etc. Algo también especialmente crítico a la hora de trabajar con este tipo de herramientas es su exposición en cámara, es decir, asegurarnos que la carta de color está correctamente expuesta, es decir, que no tenemos parches. Habitualmente las muestras más sensibles a los recortes van a ser las muestras, la muestra blanca y las grises sucesivamente. Esto es tremendamente importante porque si tenemos un área de nuestra carta que está recortada, es decir, está sobreexpuesta, directamente las herramientas de diseño de perfiles de cámara nos van a dar nuestro archivo por inválido. Desde este punto de vista, la Passport incorpora una serie de chivatos, que es esa escala que está en la parte inferior del panel superior, formado por 4 muestras de blanco y 4 muestras de negro. Pues esas 4 muestras de blanco tienen una diferencia al recorte entre ellas de 1/3 de V o un f-stop. Es decir,
cuando nosotros vemos si tenemos dos muestras recortadas en el chivato de altas luces de nuestra cámara, hemos cometido un error de 0,6 EV o 2 tercios de f-stop. Por tanto, a medida que vamos corrigiendo la exposición, cada vez se va recortando menos parches hasta que tengamos nuestra escala perfectamente expuesta. Esto lo vamos a ver después un poquito en la práctica, pero quedarse un poco con el detalle, que cada salto de sobreexposición entre muestras equivale aproximadamente a 0,3 EV, que sería un tercio de f-stop. Entonces, otro problema a la hora de trabajar con cartas de color, que es un tema quizás bastante recurrente, es al emplazamiento incorrecto de la carta de color. Es decir, la carta de color tiene que estar bañada por la misma iluminación que está bañada en nuestra escena. Lo que no podemos es arrojar sombras o arrojar dominantes sobre nuestra carta de color que no están en la escena, porque eso provoca una inconsistencia entre la información que está recogiendo nuestra escena y la información real de nuestra escena. Lo mismo para la parte acromática, es decir, si tenemos una escala tonal, una escala de reproducción, una escala densitométrica, y esta escala densitométrica está expuesta de forma no lineal o no uniforme, es decir, por la derecha tenemos más luz que por la izquierda, o viceversa, al final tendremos una incoherencia o una falta de linealidad entre las diferentes zonas. Por tanto, es totalmente imprescindible que la carta, nuestra passport o nuestra carta, nuestra color checker, esté ubicada en una área de la escena de la cual sea representativa del resto de la escena. Esto es algo que hay que insistir mucho, porque realmente al final gran parte de los errores que provienen de la gestión de color, aunque hay, bueno, hay muchas posibilidades de cometer errores en este mundo, pero un error muy común es que la luz que baña nuestra carta no se corresponda con la iluminación que está bañando nuestra escena. Por tanto, cuando nosotros queremos caracterizar nuestra escena a través de nuestra Color Checker Passport, realmente no estamos caracterizando nuestra escena, estamos caracterizando otras condiciones diferentes. Entonces, esto da lugar a que cuando nosotros hagamos un ajuste acromático, o un ajuste tonal, o un perfil de cámara, o un balance de blancos, o una neutralidad de dominantes, no se corresponda el ajuste que estamos haciendo realmente con lo que nosotros esperamos de nuestra escena. Entonces, esto es muy importante. De hecho, a veces incluso se hace difícil emplazar correctamente una carta en una escena. De ahí está un poco la ventaja de la Passport, que son cartas en cierta manera pequeñas y muy versátiles, cuyos errores de que se formen áreas en su superficie de diferente iluminación o con diferentes dominantes, etcétera, es menos probable que cartas de mayor tamaño. Bueno, ya entrando un poco en materia, una vez que hemos creado nuestro perfil de cámara, que veremos un poco después en la práctica cómo se realiza, simplemente lo seleccionamos en nuestra herramienta que estemos usando de procesado. Habitualmente, los perfiles de cámara, los DNG Camera Profiles, los .dcp, son intrínsecos de la tecnología de Adobe, aunque realmente herramientas como RAW Therapy o Iridian Digital también dan soporte a los perfiles de cámara. Otras herramientas como Capture One utilizan estrategias todavía, y bueno, quizás podríamos discrepar de si es acertado o no, basada en perfiles ICC. Por tanto, cuando seleccionamos durante nuestro procesado RAW, seleccionamos nuestro perfil de cámara, nos va a pasar, bueno, que simplemente ya en nuestra previsualización, como estáis viendo ahora en pantalla, vamos a ver un cierto cambio de matiz o de cromaticidad en nuestra imagen. Pero eso no siempre. Muchas veces podemos cargar un perfil de cámara y prácticamente los cambios son tan sutiles que prácticamente la imagen se queda como está. ¿Esto por qué es? Esto es porque realmente nosotros cuando procesamos una imagen, en el interior de nuestra herramienta de procesado ya existe un perfil de cámara estándar, ojo, para nuestro equipo. Cuando hablo de perfil de cámara estándar, hablo de un perfil de cámara tomado en unas condiciones estándar, es decir, evidentemente con nuestra cámara, pero bajo una fuente de iluminación normalizada, es decir, una fuente de iluminación de 50 con un CRI alto. Entonces, si nosotros hacemos un perfil de cámara en unas circunstancias similares, realmente los cambios van a ser muy sutiles. Sin embargo, si hacemos un perfil de cámara en condiciones
una luz con CRI muy pobre, como puede ser un tubo fluorescente o ciertas luces de mercurio, etcétera y tal, pues entonces sí vamos a encontrar grandes cambios a la hora de aplicar un perfil de cámara. Otra cosa que vamos a observar cuando aplicamos un perfil de cámara es que no va a haber cambios de luz en nuestra imagen. Sin embargo, si estuviésemos trabajando con escáneres, con herramientas de control de escáneres y de gestión de color sobre escáneres, cuando nosotros asignamos un perfil ICC de entrada, vamos a observar también normalmente un cambio de luminosidad en la escena, porque están entrando en juego las curvas de transferencia de tono. En este caso, los perfiles de cámara, como solo controlan aspectos cromáticos, al asignarlo o a seleccionarlo durante nuestro procesado, nuestra imagen solo sufre desviaciones, no, variaciones en matiz o en colorido. Otra herramienta que podemos gestionar, que entraremos un poco también en materia más al final, es la barra de 8 colores, la escala que se llama escala HSV, de 8 colores que está en la parte superior del panel superior. Estas 8 colores, si nos fijamos, tienen una correspondencia estricta con las herramientas que nos encontramos en herramientas de procesado, como puede ser Adobe Camera Raw o Lightroom, donde en el panel de la escala HSL vemos que tenemos determinados controles para gestionar los rojos, los naranjas, los amarillos y los verdes. Y vamos a poder controlar manualmente aspectos concretos del color simplemente utilizando esta escala y los controladores de Adobe, que veremos un poco después cómo se hacen, un poco cuál es el objeto de esta escala. Bien, los ajustes acromáticos hoy en día quizás sean de la parte más crítica de gestionar de la escena, porque están íntimamente ligados a los problemas que podemos llegar a tener de exposición. Bien, realmente para introducirnos un poco sobre la transferencia de tono, vamos a hablar de que cualquier superficie, en este caso pues nuestra carta de color, una vez que la luz incide en la superficie, dependiendo de la densidad de cada parche, hay que plantearse que la densidad es una forma de describir una superficie en términos de cuánta luz absorbe o refleja. En función de la densidad de cada parche, nuestra carta va a reflejar más o menos luz. Bien, esta cantidad de luz que está más o menos reflejada puede ser cuantificada a través de determinadas funciones y ser transformadas en una determinada intensidad de píxel. Por tanto, si nosotros tenemos un parche de una densidad X, ese parche va siempre a reflejar una cantidad de luz dada. Por tanto, esa es un poco la referencia que nosotros vamos a tomar para poder hacer un control de calidad o para poder referirnos si nuestra imagen mantiene una coherencia con nuestra escena. De esa forma, podemos utilizar, existen en el mercado herramientas de análisis de imagen, o si no, incluso las podremos construir nosotros mismos, tomando datos con herramientas tipo Photoshop y haciendo gráficas en herramientas como este. Podemos hacer análisis OECF, análisis de la función de conversión optoelectrónica, es decir, ver cómo se relacionan los valores de densidad o los valores electrónicos de nuestra carta con los valores de luz arrojados. Es decir, en esta presentación que estáis viendo ahora mismo, tenemos en la parte inferior, tenemos en el eje X, tenemos las muestras de nuestra escala densitométrica, nuestra Color Checker Passport. Y en el eje Y tenemos un valor de 0 a 100 referidos a valores de luminosidad. Por tanto, es fácil entender que nuestra muestra de negro, la muestra más densa de nuestra escala densitométrica, va a producir muy poquita energía y por tanto no va a producir pues, prácticamente intensidad de píxel, mientras que nuestro parche blanco va a producir pues, prácticamente el 100% de energía. Vamos a decir prácticamente el 100% porque el parche blanco de la Color Checker no es 100% blanco. Eso es un error que se comete a veces, que se interpreta como que nuestra muestra de blanco es blanco, es decir, es un 255, 255, 255. Eso no es correcto. Ni nuestro negro es de cero. Es decir, nosotros no podemos ajustar una imagen partiendo de que el blanco es un blanco perfecto y que el negro es un negro perfecto. Porque existen
ciertas reservas, es decir, si nosotros ponemos este blanco como blanco, todo lo que sería brillo en la imagen quedaría recortado. Bien, eso lo podemos ver después un poco en la práctica. Y al mismo tiempo, a través de nuestra escala densitométrica, de nuestra color checker, podemos diseñar curvas de tono. Es decir, si nosotros sabemos cuánta luz refleja cada parche, podemos diseñar una curva para ajustar con precisión nuestra imagen a la luz que debería reflejar cada una de esas muestras. Veremos después en la práctica que es relativamente sencillo. De esta forma, a través de herramientas como Adobe Camera Raw, podemos, a través de nuestra escala densitométrica, diseñar una curva de tono a medida, que es quizás de las partes más críticas dentro del revelado RAW. Es muy importante que para poder extrapolar un ajuste tonal a una serie de imágenes, estas deben tener siempre las mismas condiciones, es decir, deben tener el mismo parámetro o deben tener las mismas desviaciones. Mientras que un perfil de cámara está representando un tipo de luz y un tipo de cámara, es decir, siempre que usemos esa luz y esa cámara, ese perfil es válido, los aspectos tonales son intrínsecos a cómo nosotros exponemos o los errores de exposición. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos la cámara en modo automático y estamos fotografiando escenas con distintos objetos, el color o el matiz de cada objeto, como no se va a ajustar a un gris medio perfecto, va a producir desviaciones en la exposición de nuestro exposímetro de nuestra cámara, a la redundancia. Por tanto, habrá imágenes que cometamos un error de 1/3 de f-stop, en otro cometamos un error de 2/3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso produce una inconsistencia a la hora de aplicar nuestros ajustes tonales a una serie de imágenes. Normalmente cuando trabajamos con cartas de color ponemos la carta de color en la primera toma y el resto de tomas se hacen siempre con las mismas condiciones, siempre que las podamos asegurar. Si nosotros no podemos asegurar las condiciones de exposición durante una serie fotográfica, tenemos que ser muy precavidos a la hora de extrapolar ajustes tonales. De hecho, por ejemplo, si trabajamos con luz de día, donde la luz varía a lo largo de la mañana o a lo largo de la tarde, deberíamos hacer capturas cada X tiempo, cada 10 minutos, cada un cuarto de hora, cada media hora, dependiendo de cómo evolucione la luz, para ir revisando un poco aspectos de temperatura de color y aspectos de ajustes tonales. Entonces, es muy importante siempre que hablamos de gestión de color, hablar de coherencia, hablar de que todo tiene que estar hecho bajo los mismos parámetros de captura. Si no, la gestión de color se vuelve incoherente o inconsistente. Entonces, tendremos imágenes que sí se ajustan a unos parámetros y vamos a tener imágenes que no se ajustan a esos parámetros. Lo que os decía antes, un perfil de cámara es propio de un modelo de cámara y unas características de luz, pero un ajuste tonal es intrínseco de unas condiciones de exposición y de la linealidad del sensor, que damos por hecho que hoy en día son bastante lineales. Entonces, eso es algo que hay que tener muy presente. Cuando hablamos de valores de referencia, es decir, cuando nosotros queremos hacer un ajuste, necesitamos ajustarnos a algo. Bueno, pues aquí en pantalla tenéis algunos ajustes que yo he tomado de mi carta Color Checker, que los podéis encontrar por internet. Podéis encontrar estos ajustes por internet fácilmente. Por ejemplo, así, el parche blanco de nuestra escala densitométrica va a tener un valor de luma, veremos después esto en que se traduce, de 244, y el negro de 53, y el gris medio de 118. Esto para un espacio de color Adobe RGB. ¿Qué diferencia entre un espacio de color Adobe RGB y Profoto en términos acromáticos? Pues la gamma. Un espacio de color Adobe RGB tiene una gamma 2,2 y un Profoto tiene una gamma de 1,8. Por tanto, los ajustes y los valores de referencia no van a ser exactamente los mismos. Algunos datos más que os he sacado de la Color Checker Passport, bueno, los tenéis en esta diapositiva, ¿no? Vamos a ver como, por ejemplo, si hacemos algunos cálculos, lo que os decía, entre los 4 parches blancos de la escala de la hoja superior de la Color Checker Passport, vamos a ver que tenemos, si hacemos los cálculos, pues aproximadamente 1/3 de f-stop de salto entre muestra y muestra de blanco. Por tanto, cuando quemamos 4, tendremos 4/3 de f-stop. Y si quemamos 1, tendremos 1/3 de f-stop.
y así sucesivamente. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, cómo el parche blanco de la Color Checker Passport refleja un 90% de luz, el negro un 2%, el gris medio un 19%, debería arrojar un 18%, pero es sabido que el gris medio de la Color Checker es un pelín más denso, por tanto, en vez de un 18%, un gris medio de un 18% es un gris medio de un 19% o un 18 con algo por ciento. Recordar que estos datos son para mi Color Checker, o sea, mi unidad, que bueno, puede estar ya gastada, deteriorada, y muchas veces cuando trabajamos con mucha precisión es mejor que un espectrofotómetro tipo A1 sacar nuestros propios archivos de referencia. Otro dato de referencia relevante de la Color Checker Passport es la gran uniformidad de sus muestras de gris. Es decir, ahí en la parte superior vemos un conjunto de muestras que está formado por 5 columnas y 2 filas, que están destinados, lo veremos después un rato, a jugar un poco con el equilibrio o la neutralidad. Los parches que están acompañados de un semicírculo son los parches realmente neutros, en los cuales arrojan aproximadamente un 50% de luz, pero si observamos su distribución espectral vemos que son extremadamente uniformes. ¿Esto por qué es relevante? Es relevante porque si nosotros intentamos neutralizar o hacer un equilibrio de canales neutralizando dominantes sobre una muestra de gris que realmente espectralmente no es uniforme, puede ser un gris que sufra problemas de metamerismo. Es decir, cuanto el espectro menos uniforme es decir, por ejemplo, si nosotros imprimimos nuestra propia carta de color en nuestra casa, en nuestra propia impresora inkjet, probablemente nuestro gris no sea un gris, sea un color que está formado por el resultado de la inyección de diferentes colores primarios, incluidos algún tipo de gris que lleve nuestro cartucho. Por tanto, si analizamos su espectro, lo que vamos a ver es que tiene un espectro, bueno, pues un tanto discreto, es decir, que está formado por distintos matices. Entonces, esto es algo muy conocido en el diseño de cartas de color, va a causar problemas de metamerismo. Esto quiere decir que bajo un iluminante, este gris se puede ver en neutro, bajo otro iluminante se puede ver rojizo y bajo otro iluminante se puede ver azulado o incluso verde. Por eso es importante que las cartas de color tengan una calidad sobradamente reputada, es decir, para que sus muestras neutras sean realmente neutras. Porque si no, cuando pretendemos hacer un supuesto balance de blancos o neutralidad, dependiendo del iluminante, podemos neutralizar a cálido, neutralizar a frío. Con la Color Checker Passport, además, podemos hacer un poco ajustes creativos, es decir, podemos hacer correcciones sesgadas. No tenemos por qué hacer siempre un perfil de cámara con ella, ni tenemos por qué hacer siempre un ajuste tonal con ella. Podemos jugar, por ejemplo, con los controles HSV. ¿Qué podemos hacer con los controles HSV? Por ejemplo, el caso que estáis viendo, que pues lo veremos en la práctica, lo que estamos viendo es que tenemos una imagen que ha sido expuesta con un iluminante ligeramente cálido, la imagen además está sobreexpuesta y al sobreexponer, como teníamos un iluminante ligeramente cálido, además de las muestras de blanco, tenemos sobreexpuestas las muestras de amarillo. A lo mejor, por algún aspecto creativo, nos puede interesar mantener nuestra imagen recortada pues, en un EV o un tercio de V o 2/3 de V. Pero, sin embargo, podemos, a través de estos controles, bajar la saturación de nuestros amarillos o incluso cambiar de matiz nuestro amarillo o cambiar la luminancia, bajar la luz de nuestro amarillo. Por tanto, podemos hacer correcciones en ciertos matices, pero respetando o conservando ajustes globales de la escena, como puede ser la luminosidad. Pues lo veremos un momento en la práctica. Y también podemos hacer correcciones sesgadas de neutralidad. Es decir, no tenemos por qué podemos neutralizar correctamente una imagen. Podemos neutralizar introduciendo desviaciones hacia lo cálido o hacia lo frío. Por eso la Passport tiene una serie de indicadores que están, la parte superior serían los enfocados a trabajar con retratos, donde podemos neutralizar hacia más o menos cálida una imagen, y en la parte inferior está la neutralidad enfocada a paisajes. Es decir, podemos neutralizar más o menos en función de si queremos un paisaje más cálido o un paisaje más frío. Porque a nivel creativo, lo neutro no tiene por qué ser una virtud. Es más virtud a lo mejor un retrato ligeramente cálido o un paisaje ligeramente frío que un paisaje nevado ligeramente cálido, por ejemplo, que sería algo pues, incoherente a nivel perceptivo, ¿no? Entonces, pues lo veremos un poco en la práctica.
También quiero alertar un poco, cuando utilizamos estas cartas para uso científico o en fotografía de obras de arte, tenemos que tener en cuenta que prácticamente todas, por no decir todas las cartas de color del mercado, sufren fenómenos de polarización. Por tanto, luz polarizada y gestión de color no son ninguna buena combinación. Podemos hacer gestión de color con luz polarizada, pero ya tenemos que acudir a sistemas un tanto más complejos de procesado de imagen, como imagen computacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante matizar, porque bueno, me encuentro con muchos compañeros y pues a través de charlas y clases donde se combina mucho la polarización con la gestión de color. Entonces, esto da lugar a cierto tipo de inconsistencias, porque la colorimetría de una carta está tomada a través de una iluminación no polarizada. Nuestros espectrofotómetros, la mayoría de nuestros espectrofotómetros, no poseen luz polarizada. Por tanto, su colorimetría resultante es una colorimetría enfocada a luz no polarizada. Bueno, entonces, no me voy a liar mucho más en estos aspectos técnicos, entonces os voy a hacer una serie de demostraciones como muy rápidas para que veáis lo sencillo y eficiente que es el trabajo pues, con este tipo de carta de color. Que además, bueno, pues decir que además las Passport, que bueno, puede ser una carta que a alguna gente resulta relativamente cara, bueno, puedo asegurar que es una carta extremadamente resistente, o sea, que podéis darle realmente un uso rudo o duro, que la carta se comporta especialmente bien, incluso en su estabilidad colorimétrica. Bueno, vamos a minimizar un poco esto. Entonces, bueno, lo que os quería transmitir de revelado, por ejemplo, si nosotros tenemos una imagen que le hemos procesado, si en esta imagen vemos que está recortada, esto lo estamos viendo en Adobe Camera Raw, pero lo tendríamos que estar viendo en cámara. Si vemos que tenemos estos dos parches, cada parche es un tercio de f-stop que está recortado, ¿no? Por tanto, si por ejemplo nosotros vamos al ajuste de exposición, entonces introducimos menos 0,3, hemos corregido un parche. Y si introducimos 0,6, hemos corregido el otro parche. Y si introducimos entonces 1, corregimos toda la escena. Es decir, hemos corregido 3 f-stops, es decir, 3 tercios de f-stop, perdón, es decir, un EV completo, la exposición de nuestra carta. Si realmente hacemos una breve revisión de qué intensidad toma este parche, vemos que se ha quedado un poquito bajo, porque realmente, bueno, esta ha sido una corrección como muy ruda, ahora tendríamos que introducir un ajuste tonal, ¿no? Pero bueno, nos hemos aproximado bastante a lo que sería pues, una exposición relativamente correcta en cámara. Al mismo tiempo, lo que os decía, nosotros tenemos recortado la muestra correspondiente con los amarillos. Bueno, pues podríamos, por algún interés creativo, tener una imagen sobreexpuesta un EV. Entonces, podemos recuperar, en cierta medida, siempre que el recorte no sea extremo, los amarillos bajando la saturación. Podemos bajar exclusivamente la saturación de los amarillos, ahí está, hemos liberado los amarillos del recorte, pero también podemos ajustar los amarillos cambiándolos de matiz. En vez de que sean amarillos, podemos convertirlos en ligeramente verdosos. Entonces podemos liberar, esta imagen está demasiado recortada y no funciona, tengo que coger otra, o podemos hacerlo con luminancia. Podemos bajar la luminancia de los amarillos, vamos a coger otra que esta está demasiado recortada, vamos a coger otra imagen para que veáis que es posible, esta mejor, aquí, vamos a coger esta. Entonces, ahora sí debería funcionar. En luminancia, podemos bajar la luminancia ligeramente hasta que dejamos de tener los amarillos recortados. Lo mismo para el tono, podemos cambiar de tono los amarillos, podemos hacerlos un poquito más verdes para que ya no estén recortados. En este caso tendríamos una imagen que está sobreexpuesta 2 tercios de f-stop o 2 tercios de V, y sin embargo tenemos el resto de muestras de color en su sitio. Lo mismo para la saturación, pues lo que estábamos haciendo antes, podemos bajar la saturación exclusivamente de los amarillos, sin tener que afectar, o sea, podríamos
podríamos bajar el recorte bajando la exposición. Evidentemente, así también se haría, pero a lo mejor nos puede interesar conservar ese nivel de sobreexposición, como puede ser en ciertos tipos de fotografía. Bueno, insistir que esta imagen, así, tal como está recortada, no nos serviría para hacer un perfil de cámara. El propio software nos daría un error. Tendremos que coger una imagen que esté correctamente expuesta. Entonces, tengo yo aquí una ya correctamente expuesta. Entonces, para hacer el perfil de cámara, os recordaba que teníamos que pasarlo primero a DNG. Lo guardamos como un DNG, simplemente para que sea capaz de interpretarlo la herramienta de gestión de color, de perfiles de cámara. Entonces, abrimos la herramienta Color Checker Passport y simplemente arrastramos. Arrastramos el DNG. Entonces, el software automáticamente reconoce el patrón de la Color Checker. Si quisiéramos hacer uno con iluminante doble, activaríamos esta opción. Entonces nos permitiría cargar 2 DNGs en vez de uno. Bueno, entonces aquí simplemente crearíamos el perfil. Le ponemos un nombre y listos. Como ya lo tengo hecho de antes, pues ya no, como además le llevan pues unos minutos hacerlo muchas veces, cuando yo vuelvo a abrir mi imagen, pues ya aquí me aparece mi perfil de cámara. Un perfil de cámara solo aparece para un modelo de cámara concreto, ¿no? Entonces, si nos fijamos, al cambiar el perfil de cámara, bueno, algunos colores sí cambian en matiz. Bien, entonces ya tendríamos un poco la parte cromática solucionada. En este punto tampoco tenemos demasiado que intervenir. A veces lo que puede suceder es que el producto, la escena, no quede correctamente caracterizada y necesitemos añadir un poquito de matices, es decir, podemos matizar nuestro perfil de cámara añadiendo un poquito de saturación a ciertos colores. O sea, aquí vemos que tenemos primarios rojos, verdes y azules. Y el matiz de las sombras, que es un matiz similar al que tenemos en temperatura de color. Pero en principio no suele hacer falta ajustar nada en este punto. El siguiente punto que podríamos hacer es neutralizar las posibles dominantes. Entonces, las posibles dominantes las podemos neutralizar en los parches que tienen los semicírculos. Si hacemos un pequeño análisis primeramente, vemos que prácticamente esta imagen ya está correctamente balanceada, ¿no? Aunque realmente nosotros hagamos clic en este parche, bueno, perdón, he puesto una muestra, aunque nosotros neutralicemos este parche, prácticamente no sucede nada, porque la imagen ya está correctamente equilibrada. Podríamos, si fuese un producto dedicado a modificar un retrato o un paisaje, pues ir buscando la neutralidad en estos parches que introducen aspectos creativos. Vuelven cada vez más cálido, como nosotros neutralizamos sobre un área azul, cada vez, o sea, como neutralizamos sobre una muestra azul, la imagen se vuelve más cálida, porque toma la parte inversa, ¿no? Entonces, si... Uy. Aquí, neutralizamos correctamente y ahora nos quedaría lo que sería el ajuste tonal. Entonces, el ajuste tonal, para hacer un ajuste tonal, una Color Checker Passport es muy sencilla. Hablamos antes de unos valores de referencia, que os quedaron ahí apuntados cuando pasé por ellos. Bueno, simplemente el ajuste tonal sería recurrir, hacemos control o comando clic en un área empezamos por el blanco, entonces el blanco tiene que tomar el valor de 243 aproximadamente. El siguiente gris tiene que tomar los valores pues, aproximadamente de 200, 206, depende del modelo de carta. Y así podríamos ir introduciendo puntos sucesivamente. Lo que pasa es que, bueno, cuanto más puntos introduzcamos, pues más tedioso se vuelve la imagen. Como estamos trabajando con cámaras relativamente modernas en la mayoría de los casos, y las cámaras son muy lineales, si nosotros, tras introducir posiblemente un simple punto, es decir, si introducimos el blanco, al blanco le damos el valor de 243, si realmente linearizamos nuestra curva Bézier, si por ejemplo nosotros vamos al siguiente parche, pues ese ya está aproximadamente en 205. Y si vamos al gris medio, pues ya está aproximadamente en 120. En este caso 119, 118, 120 suele ser lo que toma el gris medio. Entonces, si nosotros introducimos valores, el resto de valores ya están interpolados, porque la respuesta de nuestro sensor es muy lineal. Entonces, no hace falta realmente introducir todos estos puntos. Si nosotros sí tuviésemos un problema de linearidad, sí observaríamos que en cierto momento
nuestra curva pide un cierto desplazamiento para poder compensar algún tipo de aspecto que sea introducido por nuestra herramienta de revelado o sea introducido por un problema de linealidad en la cámara, ¿no? Entonces, esto sería un poco todo el proceso que podríamos hacer, o sea, con una color checker. Podemos hacer, o sea, un poco repito el proceso para que veáis que es realmente sencillo. Entonces, si nosotros tenemos una imagen que ya está correctamente expuesta, hacemos el perfil de cámara, cargamos nuestro perfil de cámara correspondiente, equilibramos canales, es decir, utilizamos las muestras de neutralidad, también podemos utilizar nuestra escala densitométrica, normalmente se neutraliza no se neutraliza en los grises medios, se neutraliza siempre en muestras de gris con una densidad especialmente baja, para que no exista, para que tengan el menos ruido posible. Entonces simplemente, bueno, podemos buscar la neutralidad y en ese punto simplemente, pues nada, hacemos la curva de tono, asignamos a cada muestra el valor que le corresponde. Entonces, así ya tenemos nuestra curva de tono. Como no tenemos ningún blanco absoluto en nuestra carta, lo que hacemos es linearizar. Es decir, movemos la parte superior de la curva hasta que sea una pendiente perfecta. O sea, a esto es gracias, le digo, si trabajamos con equipos que no sean lineales, no podemos hacer esto, porque no sabemos dónde ubicar cierta región de nuestra escena. Pero si trabajamos con equipos muy lineales, podemos deducir cualquier región de la escena a través de uno o dos puntos. En principio, ya no tendríamos mucho más, o sea, podemos elegir después el espacio de color de salida, y si, por ejemplo, abrimos esta imagen en Photoshop, si la revisamos, en modo LAB, pues vamos a ver que nuestro blanco tiene aproximadamente entre 96 y 97, que es el blanco perfecto, o sea, el blanco normalmente se sitúa a un 96%, y si vamos al gris medio, vemos que tenemos un gris medio, bueno, pues de 52, 51, depende un poco del ruido de nuestra imagen, la suciedad que tengamos encima de nuestro parche, y sobre el negro, pues tenemos unas muestras aproximadamente del 20 y pico, 22, 23. Entonces, esto quiere decir que analizándolo en el espacio CielUp, nuestra imagen está correcta, ¿no? Tiene un ajuste tonal preciso y pertinente, si lo que buscamos es la fidelidad. A nivel colorimétrico tendríamos que acudir a ciertas herramientas de análisis de imagen, pero partimos de que como estamos usando un perfil de color que ha hecho una herramienta que supuestamente lo hace bien, pues partimos que raras veces vamos a tener errores colorimétricos exagerados motivados por un perfil de cámara incorrecto. Bueno, en principio, esto sería lo que os quería enseñaros, lo que os queríamos enseñar respecto al uso de la Color Checker Passport. Entonces, bueno, si tenéis algún tipo de pregunta, que ya me he retrasado un poquito en mi exposición, bueno, pues podéis formular cualquier pregunta que os interese o cualquier inquietud en cuanto a cómo proceder con la Color Checker. Monse, si tienes algo que comentar o alguna pregunta, puedes comentar. De momento no hay preguntas. Si quieres comentar alguna cosa más, pues tienes algunos minutos más, porque de momento no sé si alguien se animará a hacer alguna pregunta, pero de momento no hay preguntas al respecto. Vale, no sabemos si es bueno o es malo eso, o si se ha quedado muy claro o ha quedado muy confuso, pero bueno, respecto a pues alguna aclaración más. Simplemente, bueno, vamos a coger, quizás insistir mucho en lo que os comentaba de la correcta exposición de la carta de color. La ventaja de la Passport, que al ser una carta relativamente pequeña, la probabilidad de acumular errores de falta de representatividad es muchísimo menor que utilizando cartas mucho más grandes. Entonces, algo clave para el éxito de la gestión de color y los revelados RAWs más o menos precisos o pertinentes
está en la representatividad. Eso es algo que hay que insistir mucho. Es decir, una carta de color tiene que representar fielmente las condiciones promedio o las condiciones más representativas de una escena, ¿no? Por ejemplo, eso sucede muchas veces, que mi profesión, que está más centrada en la fotografía de obras de arte, pues muchas veces hay profesionales que colocan la color checker, bueno, pues en una esquinita de la obra, ya fuera de la obra, en una esquina remota, donde posiblemente exista una caída de luz y esa caída de luz ya no sea representativa del promedio, digamos, del centro de la obra, ¿no? Entonces, la forma normalmente de proceder con las cartas de color es colocar la carta de color siempre en el centro de la escena, en la parte más representativa de la escena. Si nuestra escena es compleja, si tenemos una modelo con distintas luces, etcétera, vamos a colocar la carta siempre en la zona más crítica de la escena, el rostro de la modelo, el producto a fotografiar, el producto comercial, etcétera. O sea, siempre, si tenemos una escena compleja, pues no vamos a situar la color checker en la zona de bajas luces o en la zona de altas luces. O sea, vamos a situar la carta de color en una zona representativa. Eso es clave para el éxito de nuestra escena. Y después, el segundo punto es la constancia. O sea, con una color checker, como estáis viendo, podemos acometer distintas tareas, pero tareas que deben estar representadas por nuestra carta. Es decir, si hacemos una serie de 50 fotos o de 50 imágenes, esas 50 imágenes tienen que estar tomadas en las mismas condiciones que la carta de color que las esté representando. O si no, en su defecto, necesitaríamos tener una carta de color, o sea, fotografiar nuestra carta de color por cada escena. Entonces, eso es, claro, es mucho más tedioso. Tendríamos que poner la carta de color, fotografiar la carta de color, retirarla, fotografiar la escena. En la siguiente escena, poner la carta de color, fotografiarla y fotografiar la escena. Y así ir haciendo como revelados por pares. Tendríamos pares de imágenes donde en una imagen está la carta y en otra imagen está la escena sin la carta. Entonces se revelarían simultáneamente. Si nuestras condiciones son completamente estables, con fotografiar una vez nuestra color checker en un emplazamiento representativo, esa información se puede extrapolar completamente al resto de imágenes. Y después, lo dicho, mucha atención a los recortes de altas luces, es decir, a que la imagen esté sobreexpuesta en alguno de sus canales o en alguna de sus muestras, porque automáticamente la herramienta de cálculo de procesado de archivos de cámara, de perfiles de cámara, perdón, no va a funcionar, nos va a arrojar un error y no nos va a dejar hacer el procedimiento. Entonces, bueno, podemos aplicar el truquito este de las muestras de un tercio de f-stop para poder estimar cómo está nuestra exposición. También podemos hacer eso para sobreexponer incorrecta, o sea, sobreexponer de forma incorrecta a propósito. Es decir, al final estamos hablando también de controles creativos, es decir, la sobreexposición entra dentro de la creatividad. Podemos tener escenas sobreexpuestas y funcionar correctamente como una fotografía. Lo mismo que podemos tener escenas subexpuestas, pero tenemos que ser siempre muy conscientes de cómo estamos manejando nuestra carta de color. Entonces, bueno, no, ahora mismo ya no sé si se me ocurriría algún tipo de consejo más. No sé, Monse, si hay alguna pregunta o hago De alguna momento cosa. no. Si quieres, damos por ya finalizado el webinar. Darte muchas gracias, José, y a todos los asistentes, y esperamos que hayan aprendido y disfrutado mucho con este webinar. Y bueno, si se animan a hacer alguna pregunta más, de mientras iremos presentando algunas ofertas que nuestro sponsor Micrograma ofrece a todos los asistentes. Dave, please. Bueno, como podrán ver en la pantalla, Micrograma, repito, es el sponsor de este webinar, ofrece para los asistentes tres ofertas, una en la Color Checker Pass por foto, que hay una promoción con la Affinity Photo, el software, la licencia software gratis, y un libro sobre calibración.
También hay la oferta del calibrador Color Monkey Display conjuntamente con el Affinity Photo gratis y el libro Calibración y el calibrador iOne Display Pro y el libro de calibración. Queremos informarle que este webinar se ha grabado y que en unos días podrán disponer del enlace del webinar y de estas ofertas relacionadas. Una vez más, gracias a José y Micrograma y gracias a todos los asistentes por asistir a nuestro webinar y esperamos muy pronto veros en un próximo evento. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias.